Les saluda Salomé Galloso y hoy tenemos un tema sin duda de vital importancia para la vida en el planeta. Hablaremos del agua. El 97.5% del agua del planeta es agua salada y tan solo el 2.5% es agua dulce. Estas cifras toman mayor relevancia al conocer que el 70% de esta agua dulce se encuentra en forma de hielo y nieve en los glaciares. Además, el difícil acceso de zonas pobladas del mundo al agua de lagos, ríos y depósitos subterráneos reducen el porcentaje de agua dulce accesible para el hombre a tan solo un 0.77%, situación verdaderamente preocupante. Para conocer más acerca de este importante recurso, vayamos a la entrevista de Álvaro Marín y el invitado del día de hoy. Comenzamos. Amigos de UJAT Agropecuario, bienvenidos a una emisión más. Doctora Salomé, muchas gracias, como siempre, por su apoyo en esta introducción a este interesante tema. Para ello tenemos con nosotros el día de hoy como invitado al doctor Sergio Salinas Rodríguez. Él es profesor investigador del Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas en esta ocasión. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación, un gusto. Al contrario, gracias a usted por aceptarlo. Y bueno, vamos a entrar de lleno, si le parece, a abordar este tema tan importante del recurso agua, tema vital, por supuesto. Quisiera yo que nos explicara, que le explicara a nuestro auditorio, ¿cuál es la situación de este recurso del agua actualmente, doctor? Bien, la situación del recurso es compleja y creo que vale la pena que empecemos por el principio. El agua en el planeta es el elemento fundamental que alimentó el caldo de cultivo que dio origen para la vida, ¿no? Como la conocemos hoy en día o inclusive antes. El agua en el planeta circula a partir, de los volúmenes que se encuentran almacenados en el océano, condensa, se mueve en el ambiente para precipitar ya sea en el mismo océano o en el continente. Y una vez, por ejemplo, que cae el agua en el continente, los escurrimientos que van sobre los ríos del planeta, pues funge esencialmente como las arterias y las venas del planeta. Nos proveen de agua, con lo cual podemos desarrollar todas nuestras actividades. El asunto es que con el paso de la historia, sobre todo a partir del desarrollo de la humanidad, pues hemos utilizado el agua para nuestros servicios más básicos y eso está muy bien. El asunto es que particularmente en los últimos 300 años o en los últimos 250 o 300 años ha habido un uso más intensivo del agua. Por consecuencia, se ha tenido que construir infraestructura especializada, hidroeléctrica o hidráulica, para hacer una producción más grande y tener beneficios mayores sobre el uso del agua. Pero bueno, pues paradójicamente eso también tiene consecuencias y bueno, pues ha implicado la degradación de los ecosistemas acuáticos o ha implicado también paradójicamente pues que se agrave o que primero ocurra una crisis, que veamos cada vez más sequías, que veamos también inundaciones y pues muchos otros impactos. Así es, doctor. Fíjese que esta explicación amplia que nos da con respecto a la situación del agua me da pie para preguntarle algo que en particular tiene que ver con esta región en la que estamos nosotros habitando actualmente, que es el sureste de México. En el sureste, pues bueno, es bien sabido que hay un gran porcentaje, alrededor de una tercera parte del agua de nuestro país de México, pues pasa precisamente por esta región. Entonces, con tal cantidad de recursos, pues la mayoría de la gente se pregunta, bueno, y pues, con tanta agua que tenemos, entonces, ¿cuál es el problema? ¿En dónde está la urgencia con respecto a la investigación y una gestión con respecto a este recurso agua? Sí, ese es un asunto muy importante y para hablar del tema, primero quiero retomar algo también muy importante desde el punto de vista conceptual. El agua, una vez que precipita de la atmósfera, aproximadamente un 72% de esta agua que precipita regresa a la atmósfera
a través de la evapotranspiración. En torno a un 22% del agua escurre a través de los ríos y humedales y más o menos como un 5% se infiltra al subsuelo, ¿sí? En el caso del sureste mexicano, a diferencia del resto del país, las grandes cuencas vertientes que almacenan todo este volumen de agua que comentabas en la introducción, pues son cuencas que compartimos con Guatemala. Entonces, la situación de gravedad que experimentamos hoy en día en el sureste mexicano por las inundaciones, y no solo eso, sino también por las sequías, no es más que la manifestación del uso y del manejo de las cuencas Grijalva y Usumacinta. Entonces, ¿cuál es el problema o por qué la urgencia? Bueno, tenemos octubre, noviembre de 2020, se experimentaron inundaciones muy importantes, tanto en la cuenca del Grijalva como en la cuenca del Usumacinta, pero hay una diferencia muy grande entre un río y el otro, o entre una cuenca y la otra. Primero, el río Grijalva, a pesar de que es muy importante desde el punto de vista de generación de electricidad, bueno, pues eso, está muy desarrollado desde el punto de vista hídrico o hidráulico, y eso pues también ha modificado el paisaje sustancialmente, además de las actividades agropecuarias a lo largo de toda la cuenca. Y por otro lado, en el río Usumacinta, aunque no se encuentra represado y tampoco tiene obras hidráulicas significativas, pues la transformación en el paisaje no deja de ser también evidente, y eso termina manifestándose en la llanura aluvial de la cuenca, en esta zona de Villahermosa, en la cuenca baja. Bien, doctor. Mire, vamos a aprovechar para hacer un corte promocional, si nos lo permite. Por favor, amigos, acompáñenos a ellos y regresamos enseguida a UJAT Agropecuario. El 20% de los acuíferos mundiales están siendo sobreexplotados, lo que tendrá consecuencias como el hundimiento del suelo y la intrusión de agua salina. El uso racional del agua no solo asegura la satisfacción de necesidades básicas de la sociedad, sino también el funcionamiento de una gran cantidad de procesos ecológicos que generan servicios ecosistémicos de importancia mundial. Tabasco recibe el cauce de uno de los ríos más caudalosos de México, el río Grijalva. Sin embargo, río arriba sus aguas han sido manipuladas para la generación de energía eléctrica a través de la construcción de 4 presas, que deben ser manejadas cuidadosamente para evitar consecuencias adversas para el entorno natural y el hombre. Para conocer acerca de la administración de este importante recurso, regresemos con el invitado del día de hoy. Amigos, gracias por continuar con nosotros en UJAT Agropecuario. Doctor Salinas, vamos a continuar con esta charla tan interesante sobre el recurso agua, y me gustaría que nos ayudara para que nos quedara un poquito más claro a todos nosotros quienes no estamos tan inmersos en este tema, que nos platicara sobre las diferencias entre una cuenca y otra, entre Grijalva y Usumacinta, aparte de lo que ya nos había comentado antes. Sí, mira, para profundizar al respecto, como decía, del agua dependemos todos, ¿sí? Y eso es para la provisión del líquido, para abastecer nuestros servicios más básicos, como tomar agua y para efectos de higiene, pero también para la producción de alimentos y otros aspectos. Pero eso es para la gente. La realidad es que para la vida, en general, todo organismo vivo, como lo conocemos hoy en día, requerimos agua, directa o indirectamente. Entonces, con esto lo que quiero decir es que de ese régimen de escurrimientos se desprenden una serie de procesos ecológicos y biológicos del que dependemos todos para nuestro desarrollo de vida, todo organismo vivo para su desarrollo de vida, y además, en la medida en la que se conserven ese régimen de caudales o de inundaciones conforme a su estado natural,
también se conserva en buen estado los procesos ecológicos y por consecuencia nosotros gozamos de servicios ecosistémicos, como la provisión de agua, como la regulación ante eventos extremos y muchos otros beneficios. El asunto, para responder a tu pregunta, es que el río Usumacinta, a diferencia del río Grijalva, mantiene su régimen de caudales de una forma muy cercana a la natural. En cambio, el régimen de caudales de la cuenca del río Grijalva está significativamente alterado por el efecto de 4 grandes hidroeléctricas, además del uso intensivo del agua pues, en toda la cuenca, ¿no? Y eso es al margen de las alteraciones geomorfológicas y de los cambios en el paisaje, producto bueno, pues, por la construcción de drenes o canales o lo que sea. Así es, doctor. Y nada más como manera de complemento, efectivamente en el tema de agricultura, por ejemplo, hay una mayor presión en la cuenca del Grijalva porque incluso está este tema de los grandes monocultivos, con una agricultura de tipo industrial, con un alto costo en cuanto a lo ecológico por el uso de los insumos, de los agroquímicos. Entonces, quizás esa es otra también. Doctor, perfecto. Y yo creo que para complementar en materia agrícola, creo que también valdría la pena comentar que también hay una mayor presión en la cuenca del Grijalva en este tema de la agricultura, porque pues ahí encontramos los grandes sistemas productos, los monocultivos, que tienen un manejo con base en la agricultura industrial, con un alto costo ecológico por el tema del uso de los insumos agroquímicos de manera intensiva. Entonces, bueno, mencionó en lo que estaba comentando usted hace un momento un concepto que quisiera que nos explicara, porque es con base en el cual ustedes desarrollan gran parte de su trabajo. Caudal ecológico. ¿De dónde viene? ¿Qué es? ¿Para qué sirve ese concepto de caudal ecológico? Sí, el concepto de caudal ecológico, gasto ecológico, caudal ambiental, todos son sinónimos. Es un concepto que surge hace algunas décadas con el propósito de identificar y evaluar las necesidades hídricas del ambiente a efectos de poder asegurar que estos procesos ecológicos y biológicos y también sociales ocurran pues, en equilibrio tras el uso pues, del agua, ¿no? que todos requerimos. Este concepto en los últimos años o en el último par de décadas ha tomado mucho auge o ha tomado mucho vuelo por el evidente estado de degradación de los ecosistemas acuáticos, no solamente en México, sino en todo el mundo, que eventualmente bueno, pues se manifiesta en esta crisis del agua que comentaba al inicio. Entonces, el concepto de caudal ecológico ha sido un concepto desarrollado por científicos, por ecólogos, por biólogos, por ingenieros también, en hidrología, en ingeniería hidráulica, con el propósito bueno, pues de identificar todos estos aspectos que son relevantes para conservar tras el uso del agua. Doctor, en cuanto a este trabajo trabajo de investigación relacionado con este concepto que acaba de comentar, ¿cuáles son los avances, cuáles son las limitaciones, los retos con respecto a este concepto? Mira, eso es muy interesante porque en el caso, bueno, en todo el mundo se tiene ya un par de décadas, década y media, 15 años al menos, en donde la comunidad científica internacional y los tomadores de decisiones, específicamente en el sector hídrico, pues demandan seguridad hídrica, por supuesto, demandan gestión integrada de recursos hídricos y ello implica la sostenibilidad ambiental. Entonces, el asunto es que de lo que se trata es de hacer un uso sostenible y racional. Bueno, sostenible desde el punto de vista ambiental y social y desde el punto de vista también racional. Y eso implica utilizar el agua con base o dentro de las tasas naturales de renovación anual. Doctor, bien, vamos a hacer una pequeña pausa si nos permite. Amigos, por favor, acompáñenos a este corte promocional y regresamos enseguida para complementar esta explicación del doctor Salinas. Gracias. Desde
Desde 1995 se regularizaron y extendieron títulos de concesión del agua, tomando como criterio el 100% del escurrimiento medio anual. Tomar este criterio representa un escenario de elevado riesgo porque la disponibilidad de agua no será suficiente para abastecer en los años donde la precipitación sea menor al promedio. Esto implica acomodar este déficit de agua entre los usuarios, ocasionando impactos sociales, económicos y ambientales. Para conocer acerca de la asignación de agua al ambiente, regresemos con el doctor Sergio Salinas Rodríguez. Doctora Salomé, muchas gracias y muchas gracias sobre todo a ustedes que nos siguen acompañando en esta charla en UJAT Agropecuario. Y quedamos pues todavía con algo que nos tiene que explicar el doctor Salinas con respecto a este concepto de caudal ecológico. Doctor, adelante, por favor. Sí, mira, el concepto de caudal ecológico o el instrumento de caudal ecológico ha sido adoptado por todas las partes involucradas en el mundo para lograr una gestión sostenible del recurso. Y eso implica en términos de gestión integrada de recursos hídricos, pero también en términos de ordenamiento del territorio. Entonces el instrumento es muy importante para garantizar la conectividad de procesos ecológicos y biológicos que bueno, pues a su vez proveen todos estos servicios ambientales. En el caso mexicano tenemos una norma para evaluaciones de caudal ecológico. Esa norma es un instrumento ampliamente reconocido en el contexto internacional por tener características que la dotan de robustez desde el punto de vista técnico, pero también flexibilidad desde el punto de vista práctico, porque los desafíos en las evaluaciones no son sencillas, tenemos que estar lidiando con incertidumbre de alguna u otra forma, y el instrumento mexicano te permite pues adaptar, bueno, no adaptar, pero sí permite el uso de diferentes metodologías en función del nivel de certidumbre que se requiere para las evaluaciones de caudal ecológico. Este instrumento se publicó en el 2012. A la fecha se ha implementado pues, en más de 300 cuencas en el país. En 2018 se establecieron cerca de 300 reservas de agua para la protección ecológica. Esto básicamente es como una especie de área natural protegida, ¿sí? En el caso de las áreas naturales protegidas, funcionan para proteger una superficie del territorio con los ecosistemas que dependen de esa zona. Pero en el caso de las reservas de agua para protección ecológica, en lugar de proteger una superficie del territorio, lo que se protege es una proporción del régimen de caudales o de inundaciones, o una proporción del régimen de inundaciones, o bueno, para que no se malentienda con los efectos catastróficos de las inundaciones, una proporción de la variación de niveles en cuerpos de agua, en cuerpos lagunares. Y de esa manera pues mantenemos la integridad hidrológica del sistema y por supuesto pues de todos los procesos ecológicos que de ahí dependen. Tiene que haber regulaciones, tiene que haber un protocolo de implementación en campo en donde se detalle con mucha precisión en qué momento, cuánto en términos de cantidad y cuánto deben de durar los caudales o cuánto deben de durar las inundaciones para que no vaya en detrimento pues, del desarrollo de actividades sociales, ¿no? Y en ese sentido pues tenemos que involucrarnos ahorita actualmente lo que estamos haciendo es diseñar un sistema de monitoreo y evaluación para eso, evaluar el desempeño de las reservas. Lo estamos haciendo pues un conjunto de académicos en todo el país, en donde bueno, pues hemos estado participando en el Colegio de la Frontera Sur, inclusive también por supuesto de la UJAT, hay algunos especialistas colaborando, el Centro de Cambio Global también. Y bueno, además también hay diferentes asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales que están involucrándose en el tema y que están tratando de involucrar a la gente más allá de los especialistas para diseñar dentro de este sistema de monitoreo y evaluación pues un capítulo específico, por ejemplo, de ciencia ciudadana, con la cual podamos involucrar no nada más a la gente de los centros urbanos, porque quizá lo más importante de todo es involucrar a la gente del ámbito rural. Claro, por supuesto. Que es en donde están específicamente, donde se desarrollan las actividades agropecuarias, de hecho. Y bueno, pues el propósito es involucrar a toda esta gente para que todos podamos recabar la información en campo,
que podamos discutir colectivamente si estos caudales ecológicos implementados en terreno están surtiendo buen efecto o no lo están teniendo. Si no lo están teniendo, ¿qué tenemos que modificar? ¿Cómo vamos a observar y cómo nos vamos a poner de acuerdo todos? Es decir, la gobernanza que tendría que ocurrir en torno al instrumento implementado. Claro que sí, doctor. Pues le agradecemos mucho esta amplia explicación, interesante, pertinente, la necesitamos. Entonces, yo creo que por último, ya para cerrar, nada más comentar, tenemos una tarea todavía muy grande, extensa para socializar. Tenemos que hacer uso de metodologías participativas, como bien decía el doctor, principalmente en las zonas rurales, en donde están desarrollándose estas actividades agrícolas y que, bueno, podemos constatar en las estadísticas que tenemos hoy día que un gran porcentaje del agua que se utiliza pues va precisamente a este sector, a las actividades agrícolas. Entonces, un llamado, una invitación, un exhorto a todos quienes participan, quienes están vinculados a estas cadenas del sector agropecuario, de los principales sistemas producto, para que se acerquen a las instituciones de investigación, de educación, a las organizaciones no gubernamentales directamente relacionadas con la gestión del recurso agua, para que hagamos un uso racional precisamente de este recurso y podamos seguir gozando del mismo y podamos hacer un uso sostenible, como lo ha mencionado el doctor Salinas. Amigos, muchas gracias, agradecemos su atención y, doctor, esperemos tenerlo nuevamente en este espacio de UJAT Agropecuario. Gracias. Claro que sí, Álvaro, muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ustedes, hasta la próxima. La alta presión sobre el recurso hídrico y la pérdida de biodiversidad son una seria amenaza para el tan deseado desarrollo sostenible, que pone en peligro un futuro de seguridad hídrica y resiliencia ante el cambio climático. La preocupante situación que vive la población mundial a causa del agua es un llamado de atención no solo para las autoridades gubernamentales, sino también para cada uno de nosotros. Bien, amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Les esperamos la próxima semana en un programa más de UJAT Agropecuario. Hasta entonces.